¿Alguna vez te has detenido a pensar quién tuvo la audacia de enfrentarse directamente al Hijo de Dios? Imagina la escena: Jesús, completamente solo en medio de un desierto árido, con el cuerpo debilitado por el hambre, sin agua, sin fuerzas humanas a las que recurrir. Precisamente en ese momento de fragilidad, apareció una figura. Pero la gran pregunta es, ¿quién era en realidad ese tentador? ¿Qué buscaba con tanta insistencia? La mayoría ha escuchado este relato, pero pocos entienden la magnitud de lo que ocurrió allí, porque no se trataba solo de una anécdota bíblica, sino de una lección espiritual que sigue vigente hasta hoy. Ahora bien, ¿qué pasaría si te revelo que el ser que se presentó ante Jesús podría no ser exactamente quien muchos piensan? Este episodio no es un mito antiguo, sino una advertencia viva. Porque el mismo adversario que buscó hacer caer a Jesús sigue rondando nuestras vidas en la actualidad. Quizá no nos ofrezca transformar piedras en pan, pero sí nos distrae con placeres pasajeros, con mentiras disfrazadas de verdades y con promesas que parecen atractivas, aunque en el fondo nos alejan del propósito divino. En este video vamos a descubrir quién era realmente esa misteriosa presencia y, sobre todo, que pretendía al desafiar al Hijo de Dios. Lo más impactante es que el enfrentamiento en el desierto nos deja un mapa espiritual para afrontar nuestras propias batallas internas. Piensa en el escenario: el desierto de Judea, un lugar inhóspito, lleno de rocas abrasadoras, colinas secas y vientos que desgarran la piel. Allí no había sombra, no había refugio, ni la más mínima comodidad. Era el entorno perfecto para una prueba extrema. Y lo sorprendente es que Jesús no fue llevado allí por casualidad. Justo antes de ese aislamiento, había sucedido algo glorioso: el bautismo en el río Jordán. Juan el Bautista lo sumergió en las aguas, y ante los ojos de la multitud, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del mismo Dios tronó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento trascendental, el inicio oficial de su misión. Pero en lugar de comenzar de inmediato a predicar y hacer milagros, el Espíritu lo condujo directamente al desierto. Y eso ya nos dice mucho, porque en la historia bíblica el desierto siempre fue lugar de preparación, un espacio donde el carácter se forja y la fe se pone a prueba. Durante 40 días y 40 noches Jesús permaneció en ayuno absoluto. Sin comida, sin compañía, sin distracciones. Solo él, rodeado de la naturaleza áspera y sostenido por la presencia silenciosa del Padre. Pero no estaba solo del todo. A la distancia, de manera casi imperceptible, una sombra acechaba, esperando el momento preciso para actuar. Esa sombra no se precipitó en los primeros días, sino que aguardó pacientemente hasta que el cuerpo de Jesús estuviera exhausto, cuando el hambre y el cansancio lo habían llevado al límite. Fue justo en ese instante de vulnerabilidad cuando el tentador se hizo presente. Ahora bien, ¿quién era exactamente ese ser? ¿Un símbolo, una representación del mal, un espíritu oscuro cualquiera? No. Para desafiar al Hijo de Dios cara a cara, tenía que ser alguien con una inteligencia extraordinaria, con autoridad y con un conocimiento profundo de las Escrituras. Y la Biblia lo llama con distintos nombres: tentador, adversario, Satanás. Pero hay más. Algunos estudiosos sostienen que aquel que se presentó no era simplemente una fuerza abstracta, sino un ser concreto, con un pasado glorioso y trágico: Lucifer. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, fue en otro tiempo un ángel de incomparable belleza y sabiduría. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen a un ser exaltado, lleno de esplendor, que quiso ocupar el lugar de Dios. Su orgullo lo llevó a la caída, y su resplandor se transformó en oscuridad. Desde entonces, pasó a ser identificado como el gran adversario del Creador. Y aunque perdió su lugar en el cielo, no perdió su astucia ni su vasto conocimiento espiritual. Piénsalo: si fue capaz de rebelarse contra el propio Dios, ¿qué le impediría enfrentarse a Jesús en el desierto? Nada. Por eso muchos teólogos coinciden en que fue él, Lucifer mismo, quien se presentó ante Cristo. Lo desafió usando incluso las mismas Escrituras, citándolas con aparente autoridad, pero torciéndolas con astucia para intentar desviar al Hijo de Dios. Y aquí está lo más aterrador: no apareció con cuernos ni cola, como el folclore popular lo pinta. No. Su mayor habilidad no está en lo grotesco, sino en lo sutil. La Biblia nunca describe una forma física espantosa para él. Al contrario,
Se mueve de manera invisible, casi imperceptible. Trabaja en la mente, en los pensamientos, en la duda. Y esa es precisamente la razón por la que es tan peligroso, porque muchas veces lo que nos tienta no viene disfrazado de algo terrible, sino de algo aparentemente sabio y atractivo. Una voz interna que suena convincente, una oportunidad que parece buena, pero que en el fondo busca alejarnos de Dios. Ese fue el escenario en el que Jesús, agotado y con hambre, enfrentó al enemigo más astuto de la creación. Y en esa confrontación aprendemos que la tentación siempre busca el punto más débil, el momento de mayor cansancio, el instante en que pensamos que no podemos más. Pero también descubrimos que, incluso en la debilidad, hay una manera de resistir y vencer. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si este mensaje te hizo reflexionar y quieres seguir conociendo más historias reveladoras como esta, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Así no solo apoyas este contenido, sino que formas parte de una comunidad que busca crecer espiritualmente cada día. Lo fascinante de este relato es el momento en que aparece el tentador. No se adelantó cuando Jesús estaba recién llegado al desierto, ni cuando aún tenía fuerzas. Esperó el instante exacto en el que su cuerpo se encontraba debilitado, con hambre, con sed, en la frágil condición humana. Eso nos enseña algo muy profundo. El adversario siempre busca atacarnos en la hora de mayor vulnerabilidad. Observa en silencio, mide cada detalle y calcula cuándo darnos el golpe. Pero lo que no esperaba era encontrarse con alguien que, aunque físicamente exhausto, estaba lleno de fortaleza espiritual. Porque Jesús no caminaba sostenido por su propia voluntad, sino por la verdad de la palabra, y quien se aferra a esa verdad no cae en el engaño. Ahora bien, ¿sabes qué es lo impactante? Ese mismo tentador que se presentó en el inicio del ministerio de Jesús es el mismo que estuvo en el Edén frente a Adán y Eva. Fue el que sembró la duda en sus corazones y logró apartarlos de la obediencia. A lo largo de la historia, ese mismo engañador ha repetido su estrategia con pueblos enteros, con líderes, con hombres y mujeres comunes. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, intentando alejarnos del propósito divino. La diferencia está en que, mientras Adán cedió, Jesús enfrentó el desafío con firmeza y lo venció. Nos mostró con su ejemplo que es posible resistir y derrotar la tentación. Pero conocer la identidad del enemigo no basta, necesitamos entender sus métodos, sus artimañas y los recursos que utiliza para debilitarnos. La primera tentación fue un ataque directo a la necesidad más básica, el hambre. El tentador dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Observa el detalle, no empieza con una frase directa como tienes hambre, come, sino que introduce la duda, si eres. Así trabaja con nosotros también, intentando que cuestionemos quiénes somos realmente en Dios. Jesús tenía la capacidad de transformar la piedra en pan, no había dificultad en ello, pero el problema no era el acto en sí, sino la intención detrás. El adversario quería que Jesús usara su poder para satisfacer su necesidad personal, fuera del plan del Padre. ¿Cuántas veces también nosotros sentimos la tentación de resolver todo por nuestras propias manos? Queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas, aunque eso signifique apartarnos de la dirección divina. Esta primera tentación simboliza ese hambre del alma que busca alivio instantáneo, aunque el precio sea caro. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue contundente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto dejó claro que no basta con alimentar el cuerpo, el espíritu también necesita el alimento eterno de la palabra. La segunda tentación fue todavía más peligrosa. El enemigo llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo, prometiéndole poder, dominio y gloria a cambio de un acto de adoración. ¡Qué oferta más aterradora! Lo que ofrecía no le pertenecía realmente. Prometía el mundo entero, pero en realidad lo único que entregaba era esclavitud espiritual. Esa es la tentación del poder, del orgullo y de la ambición desmedida. Y lo más alarmante es que sigue siendo una de las trampas más comunes en nuestro tiempo. Personas que sacrifican su fe, su familia y hasta su paz interior por estatus, por riquezas, por una falsa imagen de éxito. Pero una vez más, Jesús no negoció con el enemigo. Su respuesta fue clara: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Con esto dejó establecido que ningún poder terrenal,
Ninguna gloria pasajera puede ocupar el lugar de la adoración que pertenece únicamente a Dios. La tercera tentación fue quizás la más astuta de todas. El adversario llevó a Jesús a lo alto del templo de Jerusalén y lo desafió diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque está escrito que los ángeles te sostendrán». Esta vez no utilizó un argumento cualquiera, sino que citó directamente la Escritura, específicamente el Salmo 91. Eso nos revela algo crucial: el enemigo también conoce la palabra, y muchas veces intenta manipularla para hacernos caer. Esa fue la tentación de la vanidad espiritual, del orgullo disfrazado de fe, del querer poner a prueba a Dios como si necesitáramos señales para confiar en Él. Pero Jesús, firme una vez más, respondió con otra verdad bíblica: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Con esto desarmó el engaño, mostrando que la palabra debe ser usada en su contexto correcto, y nunca para manipular ni justificar lo que está fuera de la voluntad divina. Después de esta tercera confrontación, el adversario no tuvo más recursos. Su plan quedó derrotado y la Biblia nos dice que se apartó de Jesús por un tiempo. Lucas 4:13 lo deja registrado: «El tentador no encontró más argumentos y tuvo que retirarse». Lo que presenció el desierto no fue solo un duelo espiritual, sino una victoria decisiva que marcó el inicio del ministerio de Jesús con autoridad y poder. Cuando aquel momento de prueba terminó, el adversario se retiró, pero no porque hubiera desistido, sino porque esperaba la ocasión adecuada para volver a intentarlo. Esa es una lección que no podemos ignorar. La tentación no se presenta una sola vez, regresa disfrazada, insistente, buscando un resquicio en nuestra vida. Es como una sombra que siempre acecha, esperando el instante de debilidad. Pero lo grandioso es que Jesús, aún desgastado físicamente, se mantuvo firme en lo más profundo de su ser, demostrando que la verdadera fortaleza no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Y fue justo después de esa batalla silenciosa que ocurrió algo extraordinario. Mensajeros celestiales vinieron a atender al Hijo de Dios, dándole lo que necesitaba para recuperar fuerzas. Imagina la escena: un Jesús exhausto por el ayuno y la soledad, siendo sostenido por la provisión del cielo. Solo entonces, fortalecido, sale del desierto y comienza su ministerio con autoridad, predicando, sanando y liberando a multitudes. Pero ese poder no apareció de la nada, se forjó en el silencio del desierto, en esas horas de confrontación invisible donde nadie lo veía. Y aquí hay un detalle crucial: antes de impactar al mundo exterior, Jesús tuvo que vencer la batalla interior. Cada tentación que enfrentó sigue repitiéndose hoy, porque son patrones que no envejecen. Lo mismo que ocurrió en el Edén vuelve a repetirse una y otra vez: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la soberbia de la vida. El fruto prohibido que parecía bueno a Eva, la ambición de ser igual a Dios, la seducción de lo inmediato, son exactamente las mismas armas que siguen golpeando nuestra generación. Lo maravilloso es que Jesús no solo resistió, sino que nos enseñó cómo hacerlo. Él nos mostró que la victoria está en la palabra, en conocer nuestra verdadera identidad y en confiar plenamente en el Padre, aun cuando todo alrededor parece un desierto interminable. Si lo pensamos bien, este relato no trata únicamente de Jesús, también es una radiografía de nuestra propia vida. Porque si hasta el Hijo de Dios enfrentó tentaciones, ¿cómo podríamos pensar que nosotros no seremos probados? Pero aquí viene una revelación esperanzadora: ser tentado no significa haber caído. La tentación toca a la puerta de todos, pero lo que determina nuestra victoria es la respuesta que damos. Jesús no venció con discursos elaborados ni con fuerza física. Respondió con convicción, con la palabra clara y sencilla, sin darle espacio a la duda. Y eso nos deja una enseñanza poderosa: no es la fuerza de la carne la que sostiene, es la firmeza de la fe. Tal vez tú mismo estés atravesando un desierto ahora. Quizá tus fuerzas parecen agotadas, el alma cansada y la esperanza débil. Y en medio de eso, las voces del enemigo susurran que no eres lo que Dios dijo, que mereces algo distinto, que deberías abandonar el camino. Pero recuerda lo que hizo Jesús: se mantuvo en pie con la certeza de quién era y cuál era su propósito. Esa es la clave que cambia todo. El desierto, aunque doloroso, no es un castigo. Es un entrenamiento, una etapa de preparación. Jesús no salió del desierto derrotado, sino lleno de poder, listo para cumplir su misión. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando atravesamos pruebas,
Dios está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparando nuestro corazón para algo mayor. El dolor, lejos de destruirnos, revela dónde está nuestra confianza. Y ahora que comprendemos lo que sucedió en aquel desierto, necesitamos dar un paso más y descubrir que esa no fue la primera vez que la humanidad se enfrentó a semejante oscuridad. Mucho antes de que Jesús fuera probado, hubo un momento en la historia en el que la maldad alcanzó niveles insoportables. Los relatos antiguos cuentan que en la época de Noé, seres celestiales rebeldes se mezclaron con mujeres humanas, dando origen a gigantes temibles llamados Nefilim. Estos seres extendieron el caos, la violencia y la corrupción por toda la tierra, hasta tal punto que el Creador decidió limpiar el mundo con un juicio sin precedentes. Lo que ocurrió en aquellos días fue tan impactante que durante siglos muchos líderes religiosos prefirieron ocultarlo o minimizarlo, evitando hablar de ello abiertamente. Sin embargo, estas historias revelan aspectos oscuros de la humanidad y del conflicto espiritual que sigue marcando la historia. Si quieres descubrir cómo era realmente el mundo antes del diluvio, te invito a continuar conmigo en la siguiente parte. Haz clic en el video que aparece en pantalla y prepárate, porque lo que vas a ver no es un relato sencillo. Es un viaje profundo, lleno de misterios y verdades que pocos se han atrevido a contar. Ven conmigo y vamos a descubrir juntos lo que se ocultó por tanto tiempo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y antes de irte, no olvides suscribirte a este canal y darle like a este video. Eso nos ayuda a seguir compartiendo más mensajes que fortalecen la fe y revelan verdades que transforman vida.